Al escuchar la palabra adopción, llega enseguida a nuestra mente el acto de recibir o admitir por hijo a alguno que naturalmente lo es de otra persona. Es un acto jurídico que para efectos legales se determina como miembro de una familia a una persona que no es hijo biológico. Cuando un niño nace, aprende rápidamente a desarrollar sus sentidos. Puede reconocer el sonido de la voz de sus padres, sus rostros, el tacto e incluso el olfato. El olor de sus padres les aporta calma, dicen los pediatras. Y dicen también que no es sino hasta los 8 meses que desarrollan una conciencia de quiénes son ellos. Es conforme van creciendo que van siendo conscientes de a qué familia pertenece, quiénes son sus padres y qué lugar ocupan en su hogar. Los cristianos, es decir, todos aquellos que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos conscientes primeramente de que Dios es el creador del universo y de todo lo que en él habita. Somos conscientes de que Él nos salvó por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz. También somos conscientes de que nos salvó. Nos salvó de la eternidad en el infierno, separados de su presencia para siempre. Somos conscientes de que nos dio nueva vida, nuevo nacimiento. Somos conscientes de que Dios nos trae a su familia. Él nos adopta como sus hijos y cuando abrimos el Evangelio, encontramos las buenas nuevas que traen a nosotros esperanza, paz, gozo, luz, porque nos hace conscientes de saber a qué familia pertenecemos y cómo hemos llegado allí. La doctrina de la adopción es algo a lo que debemos prestar mucha atención para nuestro beneficio personal, que nos indica todos los privilegios que recibimos de ella y también para instruir, para evangelizar de manera correcta a todo aquel que aún es un inconverso, para que toda persona a nuestro alrededor sea consciente de las verdades eternas del Evangelio que traen aliento, que conmueve y los lleve a la determinación más importante en sus vidas. Leemos entonces en la carta a los Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 17 que dice: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué versículos tan reveladores. Versículos tan importantes de los que haríamos bien si nos apegamos a ellos para entender lo que dice la Biblia de la adopción y así no quitar ni agregar nada, ya que es peligroso ir más allá de las Escrituras. Muchas veces hemos escuchado la frase, todos somos hijos de Dios. Pero aquí, este texto declara en el versículo 14 que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son sus hijos. Vemos entonces que todo aquel que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu, quien opera en su interior. Y aunque su obra es invisible, produce frutos visibles en el creyente, tales como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que se encuentran descritos en Gálatas 5:22. Es decir, hay una nueva naturaleza. Ahora somos participantes de la naturaleza divina que inclina nuestros deseos, nuestra voluntad en dirección a su voluntad, a andar en el Espíritu, a rechazar el pecado porque Dios odia el pecado y amar lo que Dios ama. Y es que Dios ha establecido su santa y bendita presencia en nosotros. Y como dijo Pablo en Gálatas 2, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Este es el maravilloso privilegio que experimentamos al ser adoptados como hijos de Dios. Nueva identidad, nueva vida.
siendo guiados con poder de lo alto. Es como lo explica Efesios 3:16, somos fortalecidos por el hombre interior, por su espíritu. El Santo Espíritu de Dios nos guía y nos imparte fortaleza, pasión, disciplina y nos lleva a deleitarnos en su ley, como dice Pablo en Romanos 7. También dice el versículo 16 que el Espíritu Santo testifica que somos hijos de Dios. Pero, ¿cómo es que el Espíritu Santo demuestra esta adopción? Fíjese, el Espíritu Santo establece su residencia en nosotros y confirma a nuestros corazones que pertenecemos a Dios. Nos da la certeza. Hay una confianza interna, no de nosotros. No viene de nosotros esa confianza, sino de Dios. Hay una percepción de la realidad espiritual de que somos hijos de Dios, por la cual podemos clamar Abba Padre. Esta es la garantía de que somos sus hijos. Nuestra relación con Dios es amorosa, familiar, libre de esclavitud, libre de todo temor. Es así como el Espíritu Santo testifica que somos hijos de Dios y también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, dice el versículo 17. ¿Se da cuenta? Hay una medida de padecimiento. En Juan 16:33, el Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vivimos en un mundo donde reinan las tinieblas, y las tinieblas odian la luz de Cristo que está en nosotros. Si predicamos fielmente a Cristo en un mundo hostil que odia a Cristo, el mundo nos va a odiar. Si el mundo se burla de Dios, también se burla de sus atalayas. El camino a la gloria eterna trae adjunto llevar el vituperio de Cristo, pero dice que juntamente con Él seremos glorificados, porque tenemos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 18. A continuación hemos preparado un importante estudio sobre el tema de la adopción. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. ¿Qué significa ser cristiano? Esta es una de las preguntas interesantes para formularnos en medio de una sociedad que está perdiendo valores, y a veces valores que tienen que ver con la semántica o el uso del lenguaje. Esta no es una realidad que surge de la casualidad, la pérdida de valores, sino que ha sido sembrada a lo largo de la historia y donde ahora vamos recogiendo sus frutos. Pérdida de valores en todos los ámbitos y estamentos sociales. Valores morales, valores sociales, valores espirituales, están alterados y generando más conflicto. Uno de estos valores, también que tiene que ver con la semántica perdido, tiene que ver con herejías que hemos levantado, que desvirtúan el carácter y el concepto que tenemos de Dios por medio de aplicar títulos que le corresponden solo a Dios a hombres finitos, mortales y pecadores. Uno de estos títulos es título Santo Padre. Este nombre, cuando se le aplica a un ser humano, con todas sus limitaciones y debilidades, está siendo desvirtuado de la verdadera imagen y concepto de aquel que le pertenece solo a Dios. Solo Dios puede ser Padre Santo y Santo Padre. Y cuando rebajamos este concepto, estamos cayendo en una herejía, estamos cayendo en una barbaridad, estamos rebajando los valores de la dignidad que solo le pertenece a Dios. En este sentido, volvemos a la semántica también y relacionado con esto, a la semántica de la pregunta con la que iniciaba, ¿qué es ser cristiano? Porque de nuevo te parece que dependiendo de la sociedad o el ambiente en el que vivas, este título tiene un significado distinto. El título cristiano se aplicó por primera vez a los creyentes en Antioquía. Hechos capítulo 11, versículo 26 nos lo relata. Era un título despectivo para definir a aquellos que eran los seguidores de alguien que había sido ajusticiado en una cruz. Tácito escribía a finales del siglo I que el vulgo les llama cristianos. El autor u originador de esta denominación, Christus, fue en reinado de Tiberio ejecutado por el procurador Poncio Pilato. No fue hasta avanzado el siglo II que los creyentes tuvieron este título como un signo de honra, ser identificados con Cristo. Podemos definir entonces que cristiano es todo aquel que tiene a Dios por Padre. Ya que Jesús es el Hijo de Dios, aquellos que son seguidores de Cristo están aceptando que Dios es su Padre.
el Padre Santo. Y esta es una de las grandes realidades que encontramos en los Evangelios. El poder acercarnos a Dios como Padre. Ahora, ¿qué significa ser hijo de Dios o quién es hijo de Dios? En un sentido, podemos ver en el genérico que todo ser humano es criatura de Dios. Y uso este término porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, el título hijo de Dios solo se puede aplicar a aquellos que han sido adoptados por Dios, que han recibido de Dios la herencia de una vida. Este título solo se adquiere por medio de la fe depositada en Cristo como Señor y Salvador, los cuales son tenidos y les es dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Son aquellos que, en base a esta relación de fe con Cristo, y como miembros de la familia de Dios, se separan del pecado para imitar a su Padre Celestial. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 9 y 10, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Realmente, el derecho de ser hijo de Dios no es algo que nadie pueda merecer, porque nadie podemos tener esa dignidad de merecer que Dios, el Padre Santo, nos acepte como miembros de su familia. Sin embargo, es un regalo de la gracia, no por carácter natural, sino por adopción. No es nada que nosotros podamos hacer, no es por la voluntad de carne, de sangre, no es por el esfuerzo humano, sino que es un regalo solo de la gracia de Dios. Juan capítulo 1, versículo 13. Ahora, ¿es importante este hecho de poder ser llamados hijos de Dios? Desde luego creo que sí. Y el Nuevo Testamento enfatiza mucho esta idea. El Dios que vemos revelado en el Antiguo Testamento trata con su pueblo de una forma especial. Dios trata con su pueblo Israel sobre la base del pacto establecido en la ley. Dios se revela como aquel que es el que es. Yo soy el que soy, Éxodo 3:14. El que no cambia, el que es fiel, el que es santo, separado y distinto de todas las criaturas. Isaías capítulo 6, versículo 3. Y por eso toda la relación del pueblo con Dios se establecía por medio de un complejo sistema religioso y sacrificial. Constantemente el pueblo tenía que estar ofreciendo sacrificios, ofrendas y todo tipo de entregas que garantizase que esta relación con la santidad pudiese acercarse. El pueblo estaba detrás del velo. No podía cruzar esa línea que les separaba de Dios. Toda una experiencia religiosa que era un aprendizaje de humillación, de reverencia, de respeto hacia Dios como es el Padre que está en el cielo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Dios sigue siendo el mismo, el gran yo soy. Y se presupone que el pueblo ha aprendido lecciones de reverenciarle, de respetarle, de acercarse a él. Y por eso se va a agregar un concepto nuevo. Y es que los creyentes en Cristo Jesús, en el Nuevo Testamento, podemos acercarnos a Dios ya no como aquel que está detrás del velo, sino como aquel que nos abre la puerta de acceso a su presencia, con confianza y llamarle Padre, aquel que tiene cuidado de nosotros. Para quienes son de Cristo, el Santo Dios es ahora el Padre amante, que les abre las puertas de su familia, que les permite acercarse a Él sin temor, que ofrece la seguridad de que Dios se ocupa de cada uno de ellos como su Padre. Fíjate cómo ha cambiado. Hay una parte en el Antiguo Testamento de acercamiento hacia la santidad de Dios por medio de sacrificios, aprendizaje. Una nueva parte. Por medio de la obra de Cristo tenemos acceso a la presencia de Dios, ya no como pecadores, sino como hijos aceptados en su familia. Ahora, este hecho de ser hijo tiene implicaciones. El prototipo del Hijo de Dios es Cristo. Él es el que se acerca a nosotros y se revela como el Hijo de Dios. Es nuestro hermano mayor, podríamos decir. Y por eso también te podemos aprender de él. Cristo, antes de su ascensión, decía a sus discípulos: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hay una nueva vinculación y podemos aprender de él. ¿Cuáles son las implicaciones? En primer lugar, Cristo, como Hijo, se sujetó en obediencia a la voluntad del Padre. Juan capítulo 4, versículo 34, 6, 38. Por tanto, nosotros debemos igualmente, en obediencia, sujetarnos a la autoridad de Dios que está en los cielos, obedeciendo sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 5,
versículos del 1 al 3. En segundo lugar, Jesús, como Hijo de Dios, es amado de su Padre. Juan 5:20, 15:9. Nosotros, que entramos en esta relación de familiar, somos amados por Dios. Juan capítulo 16, versículo 27. Cristo, como Hijo de Dios, tenía comunión con el Padre. Tenía una estrecha relación con el Padre. Juan capítulo 8, versículo 29 y Juan 16, 32. Nosotros tenemos comunión con el Padre por medio del Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. También el Hijo. Como consecuencia de su dignidad, Cristo era honrado por el Padre. Juan 5, 22 y 23, Juan 17, 1. Nosotros también, cuando nos sujetamos a los mandamientos, cuando formamos parte de la familia de Dios, recibimos la misma honra. Juan capítulo 12, versículo 26, 17, 24. Fíjate cómo hay un paralelismo, que todo aquello que vemos en Jesús como Hijo de Dios, de sujeción a la autoridad, de amor, de comunión y de honra, se refleja también en la vida de aquellos que somos adoptados como parte de la familia de Dios. Hay una relación similar. Ahora, esta adopción es el privilegio más grande del Evangelio. Sobre todo cuando vivimos en una sociedad donde el concepto de la familia se ha desvirtuado. Donde este remanso de paz, de seguridad, de protección que debiera ser el hogar, está siendo destruido de muchas formas. Cada vez encuentras la realidad de más familias rotas, de más personas que no quieren regresar cada día a su hogar, porque en lugar de ser su refugio y su lugar de confort, es un ámbito de conflicto. En esa carencia de paz, el Evangelio nos anuncia que en nuestra relación con Dios tenemos paz. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Somos aceptados en una familia. No somos dejados huérfanos, solos, sino que entramos en un vínculo de amor, teniendo comunión con Dios como nuestro Padre amante. Y estar en paz con Dios es algo tremendamente maravilloso, es algo grande, porque nos da esa seguridad de poder volver al hogar sin sentirse juzgado. Pero más grande es el privilegio que tenemos aquellos que creemos en Dios como nuestro Señor y Salvador, por medio de la obra del Señor Jesucristo, que vamos a sentirnos amados y cuidados. Él, como nuestro pastor, como nuestro Padre, cuida y provee para cada una de nuestras necesidades. Nos dice constantemente el Evangelio que por medio de Cristo y al ser aceptados, tenemos perdón, aceptación y adopción. Y cada cual es un regalo y un privilegio mayor que el anterior. Formamos parte de la familia de Dios. Es triste cuando la queja continua, el desánimo, la inconstancia y la inmadurez hacen hueco en la experiencia del cristiano. Porque esto nos hace ver cuál torpe es nuestra comprensión sobre el privilegio tan grande que tenemos de formar parte de la familia de Dios. Cuánto debemos estar agradecidos por haber sido aceptados. Ser hijos de Dios es el privilegio más grande que podemos tener. Pero también ser hijos de Dios es una clave para entender cuál debe de ser nuestra vida cristiana. El hecho de ser adoptados por Dios debe ser la base para nuestra conducta. Porque la familia de Dios se rige por los mismos principios que regían la vida de Cristo. Es decir, imitar al Padre, Mateo capítulo 5, 44 a 48, glorificar al Padre, Mateo 5, 16, y agradar al Padre, Mateo 6, del 1 al 18. Nuestro reto, si realmente formamos parte de la familia de Dios, tiene que ser este: imitar, glorificar y agradar a nuestro Padre Celestial. También la adopción tiene que ser un fundamento y un estímulo para la vida de oración del creyente. La oración no es repetición mecánica de frases, sino que es una comunión filial, donde puedo acercarme delante de Dios como el Señor Jesús nos enseñó a orar. Y fíjate, la oración modelo: Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjate, es una relación de intimidad paterno-filial. Dios responde a la oración con cosas buenas. Como el Señor Jesús decía: ¿quién de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una serpiente? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial os dará buenas cosas? Aquellas cosas que realmente necesitamos.
no las que queremos, no los caprichos, aquellas cosas que realmente nos convienen, no las que creemos nosotros, sino que las que nuestro Padre, en su sabiduría, sabe que necesitamos. Ser adoptados es también una base para una vida de fe y de dependencia. Confiar en aquel que es nuestro Padre, que cubre todas nuestras necesidades materiales. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que tienen que ver con el día a día serán cubiertas. Podríamos poner la figura de un hogar, ¿verdad? Cuando el niño acude a su padre buscando su apoyo, su seguridad, y mientras estás bajo la cobertura de tus padres en este hogar, tus padres se preocupan de cubrir lo que necesitas. Nuestro Padre Celestial se preocupa de lo que necesitamos, y Él dice, busca estar en el hogar, busca la comunión con tu Padre, y Él se ocupará de todas las demás necesidades de tu vida. Adoptados también es una realidad que nos ayuda a experimentar grandes bendiciones. La adopción nos ayuda a experimentar la grandeza de la gracia de Dios. Porque ¿quién de nosotros merece la gracia? ¿Quién de nosotros merece que Dios le trate como hijo? Yo soy pecador. Soy en muchos momentos enemigo de Dios. Soy rebelde, soy obstinado. Sin embargo, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, aún mucho más allá. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, es que aún siendo tan detestables, nos acepta como parte de su familia. Nos integra en su hogar. Tal vez no podamos en muchos momentos ser más que como aquel hijo pródigo y decir, Señor, no soy digno, hazme como uno de tus jornaleros. Quizás tenemos que volver al hogar reconociendo nuestro fracaso, nuestra torpeza, lo lejos que nos hemos ido. Pero como en la historia del hijo pródigo, el Padre siempre nos recibe como hijos, siempre nos ama. La adopción nos ayuda a experimentar la grandeza de la esperanza cristiana. Ese poder participar de la gloria de Cristo, ese tener mansiones preparadas en las moradas celestiales. La experiencia del cielo será la experiencia de una reunión familiar donde realmente nos encontraremos con nuestro Padre. Podremos experimentar por medio de la adopción lo que es el verdadero ministerio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu nos ayuda a conocer la mente de nuestro Padre, la mente de Dios. Nos da entendimiento, nos da un nuevo nacimiento, mora en nosotros, nos santifica, nos capacita para la vida diaria. ¿Sabes? Quizás en muchas ocasiones, dentro de estas distorsiones de la realidad espiritual de nuestros días, el ministerio del Espíritu Santo ha sido uno de estos más denostados y destruidos. Porque en muchas ocasiones confundimos el ministerio del Espíritu Santo con experiencias místicas, emociones interiores, con un fuego y con una pasión, más que con lo que realmente debiéramos perseguir, una comunión interior con el Padre. ¿Sabes? El Espíritu Santo nos es dado como el espíritu de adopción, el espíritu por el cual podemos decirle a nuestro Padre Celestial, Abba, Padre. Podemos entender que el Espíritu nos está integrando en una nueva comunión interior con nuestro Padre Celestial. Pero la adopción nos ayuda a entender la verdadera santidad y el valor de la santidad. La santidad de vivir en armonía de nuestra relación filial con Dios, siendo fieles en el hogar. La santidad que no habla de inerrabilidad, que no habla de que no podamos fallar, sino que es una relación no por obligación, sino por amor. Los hijos de Dios saben que Dios es santo y quieren parecerse a su Padre, y quieren imitarle y reflejarle en todo, y saben que la santidad es la voluntad de Dios para cada uno de ellos, y por eso la perseguimos, o debiéramos perseguirla. Qué gran privilegio tenemos, qué gran privilegio poder decir que somos hijos de Dios, que Dios es nuestro Padre, que el cielo es nuestro hogar, y que cada día que pasa estamos más cerca de llegar a casa. Mi Salvador es mi hermano. Mi Salvador es mi hermano mayor. Pero también cada cristiano que me rodea es mi hermano. Y también el hecho de formar parte de esta familia me hace extenderme, no solo verticalmente en la relación con mi Padre, sino horizontalmente en la relación con mis hermanos en la fe, con mis hermanos en esta mansión celestial. Qué triste cuando vemos personas que afirman creer en Cristo y que están en conflicto,
Qué triste es ver la realidad de familias rotas por medio de conflictos humanos. Qué triste es verlo eso en la vida espiritual. ¿Sabes? El secreto para una vida plena, para una vida que honra a Dios, está en reconocer lo que realmente somos en Cristo. Y en Cristo somos hijos de Dios. Somos hermanos los unos de los otros. Por eso mi pregunta en este día es sencilla para meditar. ¿Estoy reflejando en mi vida cotidiana, en mi vida diaria, la semejanza de mi familia celestial? ¿Estoy transmitiendo esta vida de seguridad, de esperanza, sin temor, sin aferrarse a lo material, sabiendo que este no es mi hogar? Realmente aquí estoy de paso, pero mi familia, mi hogar, mi ciudadanía está en los cielos. Para esto he sido adoptado por Dios. Para eso Dios me ha tomado de mis miserias, ha cambiado mi nombre, ha cambiado mi identidad, me ha dado una nueva identidad en Él, me ha liberado de todas las cargas de pecado y de deudas del pasado y me ha integrado en su familia y me ha integrado con un propósito: reflejarle a Él, honrarle a Él en todo. Que el Señor nos ayude para valorar el privilegio de que Dios haya abierto la puerta de sus mansiones celestiales para que podamos acceder a Él, ya por medio del Señor Jesucristo, y en el futuro de forma plena. Pero es un tremendo privilegio para vivir hoy y para reflejarlo hoy. Que en mi vida pueda reflejar a mi Padre, que en mi vida pueda ser un reflejo de la santidad de mi Padre Celestial. Solo hay un Santo Padre, es Dios, y nosotros tenemos el privilegio de vivir y de reflejar su gloria. Que Dios te bendiga. Porque sé muy bien que toda mi debilidad se perfeccionará por el poder de tu amor.
el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Quiero estar más cerca de ti. Si espero en ti, nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como el águila al volar por el poder de tu amor. Y me levantaré como el águila al volar por el poder de tu amor. Hablar de formar parte de la familia de Dios es una tremenda responsabilidad. Es un gran privilegio, pero también una responsabilidad. Porque, ¿sabes? En muchas ocasiones al presente siento que hay muchas personas que hablan mal de Dios, que se presentan como ateos, porque han tenido muy malas experiencias en la relación con aquellos que nos declaramos hijos de Dios y la familia de Dios. El problema de muchas personas en nuestros días no tiene que ver con Dios, sino con aquellos que tenemos que representarle en este tiempo. Y al final el concepto de la espiritualidad y de los privilegios cristianos han sido denostados por culpa de aquellos que no reflejamos a Dios. Un privilegio grande implica una responsabilidad grande. Y nosotros hoy tenemos este reto. ¿Estoy siendo responsable de los privilegios que Dios ha puesto en mis manos? ¿Estoy siendo responsable de la gran bendición que tengo de formar parte de la familia de Dios? Por eso creo que es bueno terminar en este momento orando y pidiéndole a Dios que nos ayude a ser responsables de esta dignidad que tenemos, de poder llamarle Padre, pero más que con nuestras palabras, que nuestra vida refleje nuestra relación, que nuestra conducta refleje la imagen de nuestro Padre Santo y que Él sea glorificado en este tiempo. Que no creamos herejías e idolatrías e ideas que hemos inventado los seres humanos, sino que regresemos a una comunión íntima con nuestro Padre por medio de la oración, que recordemos su voluntad por medio de la lectura de la palabra, que lo pongamos en práctica en nuestras vidas por medio de la santificación, por medio de parecernos cada día más a nuestro Padre y reflejarle en el día a día. Vamos a pedir la ayuda de Dios para nuestras vidas. Padre Santo, gracias por el privilegio que tenemos en este día de poder llamarte Padre. Gracias porque aun siendo pecadores, rebeldes e indignos, aun siendo de ánimo hostil, aun siendo inmerecedores de todo, tú te has acercado y has abierto las puertas de tu hogar para recibirnos. Gracias porque tú estás trabajando en nosotros y no permitas que nos quedemos a medias. Ayúdanos a parecernos cada día más a ti. Ayúdanos a reflejar en medio de este mundo tu amor, tu gracia, tu perdón, tu reconciliación, el gran privilegio que supone ser parte de tu familia. Perdóname y perdónanos por tantas veces que no estamos reflejando el privilegio que tenemos de ser tus hijos. A ti, Señor, te alabamos. A ti te damos las gracias. Y ayúdanos a cumplir con nuestra responsabilidad de ser fieles a ti en todo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor. Y te damos las gracias. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.